¿Sabe que siempre estuve tentado de, de acusar a los historiadores de la historia de la humanidad, aquellos que se ocuparon de la historia de la humanidad, de acusarlos de padecer un machismo empedernido, ¿no? Todos sabemos que si sabemos de la historia del Imperio Romano, de la Grecia antigua, de la Edad Media, de la época colonial, este, todas esas historias las sabemos a través de las gestas de los hombres, ¿no? Empezando por las historias griegas contadas por el, el historiador Herodoto y y la guerra contra los persas, contra el rey Darío, contra Arjerjes y Artajerjes, después del Imperio Romano con Julio César, Pompeyo, y tantos otros, y seguimos por la Edad Media con la historia de los papas, con Alfonso X, con Napoleón, con el rey Fernando VII, todos hombres y las mujeres como si no hubiesen protagonizado ninguna historia o participado en ninguna historia. A lo sumo hay algunas, pero innominadas en la Revolución Francesa, las llamadas las mujeres calceteras, que eran sediciosas, que mandaban claves tejidas en en las calcetas de los soldados. Bien, Montevideo en nuestro país, ese machismo historicista no podía estar ajeno, ¿no? A mí me impresionó muchísimo descubrir muchos años después, en particular por en los años, en las décadas del auge del feminismo y lo- la profundización de los derechos humanos, en particular de la mujer, descubrí que en un libro de Juan Alejandro Apolán, Instantáneas de la época colonial, Apolán también padecía de esa dolencia, un machismo empedernido. Y tiene una de sus crónicas, recuerdo, que fue la que me despertó la luz roja, dice, el primer suicidio en Montevideo, ocurrido en el año 1748, 48, ¿sí? En el cual un tal Joseph Dimitri, un antepasado en quinta generación, creo, de Bartolomé Mitre, el más Mitre de todos los Mitre, este, se suicidó después de matar a su mujer, que nadie la reconoce, nadie la recuerda, que se llamaba Josefa Martínez. Josefa Martínez era una hermosa morena, morocha, de unos 30 años, 29. Eh, a ver, parece que ella vivían vivían en las poblaciones de la ciudadela de Montevideo. Y ella tenía la costumbre de lavar la ropa al mediodía, se sentaba ahí, arremangaba su vestido sobre la rodilla y en una tina de madera lavaba la ropa. En esas horas pasaba frente a su casa por, por la vereda que bordeaba la muralla, un oficialito español de unos 23 años que se ve que gustaba de ella y la miraba, y ella reparó en la mirada y también lo miraba, y en una de esas instancias aparece en la puerta de la casa, del patio, Joseph José Dimitre, que ve cómo los dos se miraban. Y él en un arrebato de furia vuelve a entrar a la casa, sale con un cuchillo y la mata a puñaladas a Josefa. El capitán español cruza la calle con la intención de ayudarla
y, eh, y no llega a tiempo. También se liga unas cuantas puñaladas eh, y acto seguido Joseph Dimitri se autoinflige varias puñaladas en el vientre para suicidarse. Eh, Llega el juez a tiempo de tomarle una declaración porque está agonizando y le pregunta, Dimitri, ¿por qué la mató? Y la primera pregunta no la respondió, lo preguntaron por segunda vez y tampoco. Recién a la tercera, Dimitri respondió, eh, la maté porque sospechaba. Y a la hora de firmar la declaración, Dimitri no pudo, y dice textualmente el documento de la época, no pudo firmar el documento por tener las tripas fuera. Dimitri a pesar de ser judío, fue velado en la, eh, digamos, en lo que vendría a ser después la iglesia matriz. Fue velado con 12 velones eh, en la sala que vendría a ser principal de la iglesia. Mientras que Josefa Martínez fue velada con 4 velonas en la parte de atrás de la capilla. Eh, en ningún momento se la reconoce a ella como la primera víctima de la violencia doméstica de nuestra historia con nombre y apellido, Josefa Martínez. Curiosamente, eh, 100 años después, cuando Bartolomé Mitre, descendiente de aquel energúmeno, se casa, Bartolomé Mitre, presidente argentino, se casa con una mujer que casualmente se llama también Josefa Martínez. Espero que esta señora Josefa Martínez, la primera víctima de la violencia doméstica, sea reivindicada y recordada como la primera mártir de nuestra historia.